un seguimiento sobre la clase media y las perspectivas de este segmento que suele estar tan golpeado. ¿Hay clase media en la Argentina todavía? Bueno, sí, hay clase media todavía. Hay yo te diría un 42% de clase media de acuerdo a indicadores duros, no indicadores de ingreso. ¿Cuánta plata hoy tiene que ingresar la clase media? ¿Cuánta guita necesita para ser clase media en la Argentina? Mira, en nuestra última medición, un 30% de la sociedad argentina indica entre 50 y 60 mil pesos. No sos clase media. Y de ahí para arriba, claramente. No porque lo que hay que entender acá es que, primero hay muchos modos de entender cómo definir la clase media. Una es la clase media por ingresos. Si vos me preguntas a mí, yo creo que para ser clase media, por supuesto, precisas un ingreso más alto familiar. Pero después tenés otros indicadores para señalar o para componer la idea de clase media. Vos, por ejemplo, podés señalar a una persona como de clase media en base a sus niveles de estudios y al rol que cumple en el ámbito del trabajo. Entonces, si una persona tiene esos rasgos, forma parte de los segmentos medios por más que por ingresos por ejemplo, imagínate esto, una persona que es universitario y que provisoriamente pierde el trabajo. Para no ser pobre necesitas 54 lucas. ¿Cómo? Para no ser pobre necesitas 54 lucas. Totalmente. Para ser clase media necesitas el doble mínimo. Es que estamos en una sociedad totalmente pauperizada, y te voy a decir otra cosa que te va a llamar más la atención. Más de 8 de cada 10 argentinos, cuando le preguntas dónde se ubican, se sienten clase media. Y esto tiene que ver con que miran que hay algo para arriba, miran que hay algo para abajo, y entonces nada, se ubican o se sienten en un espacio intermedio. No teniendo el ingreso. No teniendo el ingreso. Entonces, hay una cosa ahí de que la idea de clase media es una idea muy compleja, muy difícil de capturar. Nosotros trabajamos con criterios que son estos que te digo, digamos que son una definición, te diría, más estable de la idea de clase media. Seguimos un criterio europeo en ese sentido y no trabajamos la idea de clase media por ingreso porque si no, este país, la clase media es cada vez más aliada, ¿no? Parámetros más culturales que económicos. Exactamente. Bueno, pero tenés que tener, pero aspiracionalmente tenés que tener algo de clase media. Tenés que tener acceso a un bien cultural, tenés que comer una vez para lo que era una clase media tradicional en los 80, los 70, hoy una familia de 4 personas, y yo creo que el ingreso debe ser cerca de 130 mil pesos, 150 mil pesos. 150 mil pesos más o menos. Y son muy pocas las familias que... Casi ninguna, pero digo, lo que era tradicionalmente, que podía viajar, que podía ir a comer afuera, que podía ser socio de un club. Pero con 150 lucas no puede ser eso tampoco, ¿eh? Un poquito lo puedes hacer. Y estás en una clase media. Difícil. Argentina tiene muy depreciado el ingreso y el valor del ingreso. Entonces, es muy difícil. Si vos pensás la idea de una clase media equiparada con otras clases medias del mundo, que tienen acceso a viajes, que tienen acceso a tecnología, que tienen acceso... Es directamente incomparable. Lo que te sale mantener un auto hoy, mantener un auto. 25, 30 lucas. ¿Qué vas a ir con 150 lucas? Solamente el auto te lleva 30. Pagar un alquiler, otras 25 lucas, ya tenés 50 mil pesos solo de tener un auto y un alquiler. ¿Y esa gente a quién vota? Eso no le preguntaste a quién mira, vota. ahí, la verdad que comenzamos este estudio porque lo que nosotros sabemos es que cuando vos mirás la integración del voto, lo que ves es que el Frente de Todos tiene una ascendencia mayor cuanto más baja sea la clase social y la oposición, a la inversa, tiene una ascendencia mayor cuanto más alta la clase social, ¿no? Como que si hubiese esas escaleritas. Los segmentos medios y sobre todo la clase media baja, con las dificultades que estábamos hablando recién, de ingreso, suele ser un segmento con menor adhesión ideológica, con menor cercanía e identidades fuertes en términos políticos, y hay un segmento de ese espacio que suele ser el que pivotea y va cambiando, y es el que muchas veces te define esas pequeñas diferencias que hay entre el ordenamiento electoral. Así que es interesante mirar lo que pasa ahí, porque muy probablemente... Pero ese que va ondulando entre el justicialismo y el PRO, por ejemplo. O terceras opciones. De hecho, por ejemplo... Los libertarios. Por ejemplo, hay una cosa, mira... Los libertarios aparecen en todos lados, ¿eh? Hasta que llegue el momento de votar. Chiche, o en otro momento otros espacios, vos sabés que hubo terceros espacios que van muriendo con el tiempo, pero sí, claramente hay una cosa ahí oscilante. Un cachito, Sheila, vamos a hacer un corte pequeñísimo, ya volvemos, dale.